Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase virtual sobre la asignatura de Balística Forense. Soy Moisés Jiménez, quien estaré acompañándoles durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia. En cuanto al cronograma y contenido de esta materia, el mismo se encuentra en la plataforma para que pueda ser consultado. Quiero informarle además que para cualquier consulta que tengan a bien pueden realizarla a través del chat o del foro. También quiero informarle que el chat en vivo ya está activado para que puedan acceder al mismo y puedan registrarse para tener constancia de asistencia a la clase. Dando inicio al contenido de esta materia, vamos a definir el concepto de balística forense, así como su clasificación. La balística forense es una poderosa rama de la criminalística que estudia el movimiento de los proyectiles, su desplazamiento y los efectos que producen en la superficie de impacto. En su estudio se observan también aquellos fenómenos que ocurren dentro de las armas de fuego. En su clasificación tenemos la balística interior, la balística exterior, la balística de efecto, la balística comparativa o identificativa. Siendo así, la balística interior la que estudia el movimiento de los proyectiles en el interior de las armas de fuego. En cuanto a la balística exterior, la misma estudia el movimiento de los proyectiles durante su recorrido en el espacio, es decir, cuando abandona la boca del cañón. Luego entonces tenemos la balística de efectos, que estudia los efectos que produce el proyectil en la superficie de impacto. Y por último, la balística comparativa identificativa, que es aquella que estudia la marca ocasionada en la bala, proyectil o casquillo y fulminante, así como las partes del arma de fuego que ocasionaron dichas lesiones tras el disparo. Continuando con el desarrollo de la asignatura, vamos a hablar del problema del contexto. La balística forense se refiere a la necesidad de considerar todos los factores y variables que pueden influir en los resultados de una investigación balística. Esto incluye aspectos como la distancia de disparo, el ángulo de disparo, la posición del tirador, las características del arma utilizada y las condiciones ambientales, entre otros. Por ejemplo, un mismo tipo de bala disparada desde la misma arma puede dejar características en los patrones diferentes, dependiendo de la distancia, el ángulo de disparo y otros factores. Sin tener en cuenta estos aspectos, podría llegar a conclusiones incorrectas sobre la relación entre un arma y un crimen en particular. Por lo tanto, para abordar el problema del contexto en la balística forense es fundamental realizar una investigación exhaustiva y meticulosa, recopilando y analizando todos los datos disponibles y considerando cuidadosamente todas las variables relevantes. Además, es crucial que los expertos en balística forense estén capacitados y actualizados en las últimas tendencias y técnicas metodologías para minimizar el riesgo de error y asegurar la precisión y fiabilidad de sus conclusiones. En cuanto a las competencias que se prevé que el estudiante obtenga, tenemos que él debe buscar comprender los principios fundamentales de la balística forense y su importancia en la investigación criminal. Identificar cómo la evidencia balística contribuye a la resolución de casos, evaluar la relevancia de la balística forense en el sistema de justicia penal. Asimismo, se esperan resultados de aprendizaje donde el estudiante debe explicar la función crucial de la balística forense en la investigación criminal, describir cómo la evidencia balística puede ayudar a resolver casos de crimen y evaluar la relevancia de la balística forense en el sistema de justicia penal. Ahora bien, estimados estudiantes, luego de haber definido algunos conceptos y términos sobre la balística forense y sus divisiones, vamos a realizar una de las primeras actividades para medir el conocimiento previo que tienen sobre el tema. Por lo tanto, le vamos a realizar tres preguntas
que corresponden a las siguientes. ¿Qué es balística forense para ustedes? ¿Por qué es importante la balística forense en el ámbito criminalístico? ¿Y cuáles son los aportes de la balística en la administración de justicia? Luego de haber recibido las respuestas sobre los cuestionamientos de la balística forense por parte de los estudiantes, hemos recibido con gran atino sus definiciones sobre los cuestionamientos anteriores realizados. De tal manera que, prosiguiendo con el desarrollo del contenido de la asignatura, vamos a definir uno de los conceptos de balística forense, donde se define qué es la ciencia que estudia las armas de fuego como tal y los efectos químicos y físicos que se producen al ser disparadas, con el fin de auxiliar a la criminalística para exponer sus resultados mediante un dictamen pericial ante los encargados de procurar y administrar justicia. Dentro de los objetivos del estudio de la balística podemos decir que estudian cuestiones relativas a los disparos sobre el cuerpo humano, esto en caso de homicidios o lesiones. Entre otras cuestiones también puede estudiar los orificios de entrada y salida del cuerpo, el trayecto del proyectil cuando atraviesa el cuerpo, la distancia y dirección del disparo cuando se realiza un disparo por parte de una persona o un individuo, las lesiones y los efectos causados por el disparo, así como también la naturaleza accidental, criminal o suicida del disparo. Dentro de la importancia de la balística forense, podemos decir que es una disciplina esencial en la investigación de delitos con arma de fuego y en la medicina legal. Los expertos en balística forense poseen conocimientos especializados que les permiten analizar y entender las características de las armas de fuego, los proyectiles y los efectos que producen los mismos. Su experiencia puede proporcionar información valiosa para establecer la responsabilidad en casos criminales y para determinar la causa de lesiones o muerte en la medicina legal. Esto en lo referente a la balística forense, a ciencia auxiliar de la Administración de Justicia. Continuando con el desarrollo de la asignatura, vamos a estudiar ahora la balística en su clasificación y división, donde tenemos como primer punto la balística interior, que no es más que aquella que se ocupa del estudio de todos los fenómenos que ocurren en el arma a partir del momento en que la aguja percutora golpea el fulminante del cartucho o munición hasta que el proyectil sale por la boca de fuego del cañón. También se ocupa de todo lo relativo a la estructura, mecanismo y funcionamiento de las armas de fuego. Resumidamente, como observamos en la figura, al ser percutido el fulminante del cartucho, su carga explota, incendiando de inmediato la carga propulsora, generalmente la pólvora. Ahora bien, al encontrarse esta comprimida, al quemar se produce una gran elevación de temperatura y una gran cantidad de gases. Como observamos en la figura, se observa la cantidad de gases y el proyectil entonces va a salir empujado o expulsado por el ánima del cañón hacia el exterior. De la misma manera, continuando con la dinámica del disparo, encontramos lo que es la balística exterior, que no es más que aquella que estudia los fenómenos que ocurren desde el momento en que el proyectil abandona la boca de fuego del arma rotando sobre su propio eje, es decir, el proyectil va girando o realizando un movimiento giroscópico para una mayor estabilización y consiguiente precisión hasta que da en el blanco. Generalmente el estudio de este segmento se analizará contemplando una primera parte, representada por una trayectoria o recorrido no mayor de 50 centímetros, desde la boca del arma hasta el blanco o barrera, ya que este es el indicado para que se puedan generar los residuos que permiten determinar la distancia del disparo a la cual se efectuó. Es decir, cuando se realiza un disparo, podemos medir a través de las características que deja
a cierta distancia, podemos identificar nosotros a qué distancia se pudo realizar ese disparo. Otro de los aspectos, estimados estudiantes, en la división de la balística exterior es lo relacionado con la trayectoria del disparo. En la trayectoria de disparo se estudiará lo que es el comportamiento del proyectil desde que abandona el arma hasta que alcanza el blanco, es decir, hasta cuando hace impacto con el objetivo. Estando incluido en el estudio de la balística exterior, entonces el movimiento del proyectil mientras se encuentra en vuelo. Para predecir el recorrido de dicho elemento a través del aire, deben considerarse algunas situaciones, como ya se ha expresado anteriormente, factores como la gravedad, el aire, el viento, la densidad del aire, la temperatura y la curvatura de la Tierra. Son elementos interesantes para tomar en cuenta durante el estudio de la trayectoria del disparo. Cuando nosotros no podamos calcular esa trayectoria, entonces debemos saber que hay una fuerza que debe hacerse una estimación a fin de considerar el efecto que tendrá sobre el proyectil en su vuelo y en su recorrido. Es importante conocer que luego de terminado las etapas de la balística interior y exterior, surgen aquellos efectos que se denomina balística de efectos como tal, donde la balística de efectos estudia los daños producidos por el proyectil sobre el blanco impactado, que pueden ser lesiones en el cuerpo humano, las cuales pueden ser penetrantes, perforantes o rozamientos. También en vehículos e en inmuebles, orificios de ingreso, orificios de salida, reingreso, impactos y trayectoria. Otro de los aspectos importantes a tomar en consideración son las lesiones. Estos se dan en el estudio de la balística de efectos también, donde las lesiones pueden ser heridas, que a su vez son penetrantes y perforantes, contusiones leves, que pueden ser a su vez equimosis, que se producen por el impacto del proyectil en la piel sin la fuerza necesaria para penetrarla. También tenemos las escoriaciones, los surcos, los cuales son aquellos que producen por el tocamiento tangencial del proyectil sobre la superficie corporal. Y también podemos mencionar las explosiones, como en el caso de las balas que tienen una cavidad en punta, de modo que al impactar en la piel se fragmentan dando un efecto de explosión. De igual manera, la balística de efectos estudia lo que son los orificios de entrada. El orificio de entrada por donde el proyectil penetra sobre el cuerpo o material con el que impacta. Normalmente suele ser de dimensiones más pequeñas que el agujero de salida, si es que lo hay. Siempre existirá un orificio de entrada, pero no siempre uno de salida. Debemos tomar en cuenta ese aspecto, pues el proyectil puede quedarse dentro del cuerpo o material por diversas razones. El menor tamaño del orificio de entrada es debido a la rotación del proyectil en consonancia con el ánima del cañón del arma de fuego. En la figura vemos los diferentes aspectos que pueden tener los orificios de entrada dependiendo de las distancias a que se puede realizar el disparo, la posición y el tipo de arma de fuego. La figura nos demuestra la forma como puede ser el orificio de acuerdo a la distancia. Si tenemos un disparo a cañón tocante o de contacto, va a quedar un orificio de forma estrellada. Esas son las características principales. Tenemos la característica que deja el disparo a quemarropa, un disparo a corta distancia y un disparo a larga distancia, donde observamos que el disparo a larga distancia no tiene muchas características, digamos, identificativas por la combustión o la deflagración de la pólvora que sale dispersa hacia el exterior del cañón del arma de fuego. Otro de los estudios realizados en la balística de efectos son los relacionados a los orificios de salida. Independientemente de la distancia a la cual fuera efectuado el disparo, nosotros podemos decir
que con respecto a la víctima presentan características generales comunes. Son más alargados e irregulares que los orificios de entrada debido a dos circunstancias lógicas de su trayectoria dentro del cuerpo. Estas son que nosotros una vez observamos el proyectil ha ingresado en el cuerpo, se encuentran con tejidos que poseen mayor densidad que el aire. Número 2. El proyectil en sus recorridos resultará deformado por el choque constante. Luego de haber estudiado la balística interna, la balística externa y los efectos relacionados con el disparo y las armas de fuego, vamos a ir ahora a la división de la balística referente a la balística identificativa o comparativa como tal, la cual es aquella donde estudia las similitudes y características de clase y determina las relaciones de identidad entre las huellas aparecidas en los elementos no combustibles como el cartucho o casquillo, el proyectil y la parte del arma que ha ocasionado estas huellas. La balística identificativa parte del principio general de que todas las armas imprimen características o marcas que se realizan en los elementos no combustibles integrantes del cartucho, ya que al momento del disparo los distintos mecanismos que componen el arma de fuego entran en contacto con este. La identificación de un arma está basada en primer lugar en las coincidencias de las lesiones de clase, comunes en principio a todas las armas de la misma marca y modelo, y fundamentalmente a la correspondencia en forma y ubicación de las mismas lesiones específicas o individuales. Aquí podemos hablar de la uña extractora, de las características de la uña extractora, la recámara, el expulsor y el contacto de la aguja percutora con el fulminante, así como también de lo que es el golpe de espaldón o de cierre de la recámara en el arma de fuego. Estas características quedan impresas en lo que es el casquillo, el cual es expulsado hacia el exterior durante el disparo. Prosiguiendo con el desarrollo de la asignatura, vamos a ver un video sobre la balística forense y sus etapas y algunas características. Luego entonces, de visto el video, vamos a realizar una actividad sobre un cuadro sinóptico. Estimados estudiantes, luego de haber desarrollado el contenido de la materia de balística forense sobre los diversos términos, sus etapas, la composición de diversos aspectos relacionados al disparo y los efectos y las lesiones que causan en el cuerpo humano o algunos artefactos y objetos, vamos a desarrollar una actividad colaborativa donde irán a conformar en la primera grupo de 2 estudiantes y realizarán un cuadro comparativo sobre cada una de las divisiones de la balística forense presentadas en clases. Asimismo, en grupo conformado por 2 estudiantes podrán realizar una infografía sobre las divisiones de la balística presentadas. Adicionalmente, elaborarán un ensayo, este ensayo si es de manera individual, sobre la importancia de la balística forense en el ámbito de la administración de justicia. Además, vamos a informarle que dichas actividades estarán ya en la plataforma con su fecha de entrega, con los parámetros definidos a desarrollar y también sobre la rúbrica que se utilizará. Asimismo, estas actividades se le ha subido a la plataforma contenido adicional sobre estos aspectos y también le dejamos un link para que lo puedan utilizar y puedan desarrollar la actividad. Luego de haber expuesto temas interesantes sobre la balística forense, sus etapas,
A manera de retroalimentación vamos a profundizar sobre lo que fue la balística interna, donde podemos decir que es la que se encarga del estudio en lo que sucede dentro del cañón de un arma en el momento del disparo. Asimismo, la balística externa podemos decir que es la que analiza el movimiento del proyectil una vez que abandona el cañón. De esa misma manera nos adentramos en lo que fue la balística externa, donde analizamos el movimiento del proyectil una vez que abandone el arma. Vimos cómo factores importantes que afectan el disparo o el recorrido del proyectil, como la gravedad, la resistencia del aire y la velocidad, afectan la trayectoria del proyectil, y cómo estos datos pueden ser cruciales en la reconstrucción de eventos en una escena del crimen. Continuamos con la balística terminal, donde nos enfocamos en el comportamiento del proyectil al impactar su objetivo. Estudiamos cómo la energía cinética se transforma en el momento del impacto, dejando evidencia que los expertos en balística forense pueden analizar para determinar detalles importantes sobre el disparo. Asimismo, hablamos sobre la balística identificativa o comparativa, que se centra en la identificación de armas de fuego, municiones y proyectiles utilizadas en crímenes o incidentes relacionados con armas de fuego. Esta disciplina, la cual se basa en la premisa de que cada arma tiene características únicas que pueden dejar marcas distintivas en los proyectiles y casquillos que disparó. Estimados estudiantes, agradezco su asistencia y participación durante esta interesante clase. Gracias.